Nuestra invitada de este bloque es Tatiana Cuadros, ella es psicóloga clínica organizacional y entonces con ella vamos a tratar un tema muy importante, porque a veces cuando uno va a pedir empleo comete muchos errores y a veces no se da cuenta ni siquiera de lo que habla, dice y tampoco de la imagen que proyecta, ¿no? Y entonces le tengo que dar la bienvenida a Tatiana para que nos ayude a entender un poco más qué nos hace falta a la hora de pedir empleo, qué errores solemos cometer y todo lo que implica pedir trabajo. Primero, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Perú, muchas gracias. Bueno, el buscar empleo hoy en día es un poco complicado, han habido 8 meses de caída, sin embargo el cambio hace que la percepción del peruano, es un 64%, está pensando que el cambio de gobierno va a incrementar las posibilidades de encontrar un trabajo. Entonces eso es muy positivo. Claro. ¿No es cierto? Ahora, no es fácil encontrar chamba cuando hay tanta competencia. No, exactamente. Entonces uno tiene que estar preparado. Para eso es necesario hacer un análisis FODA, que consiste en primero saber cuáles son tus fortalezas para poder potenciarlas a la hora de una entrevista, ¿ok? Conocer tus debilidades perfectamente para cuando te pregunten cuáles son tus debilidades no respondas los chocolates, porque eso me han respondido en una entrevista laboral. Me han dicho los chocolates son mi debilidad o mis sobrinos, ¿no? Entonces uno tiene que saber cuáles son sus debilidades en cuanto a competencias, ¿ya? Las amenazas, saber que hay otras personas, por ejemplo, que van a optar por un salario menor al tuyo, o hay otras personas más preparadas. Y las oportunidades, ¿cuáles son tus ventajas competitivas en el negocio, o sea, en el mercado? Y, por ejemplo, las debilidades, ¿cómo tú las puedes revertir para convertirlas en una fortaleza? Ahora, digamos, cuando uno busca trabajo está expuesto y además hay muchas expectativas, quieres quedar bien para que te contraten, porque necesitas trabajar, pero hablemos primero del lado formal, ¿no es cierto? Yo soy de las personas que cree en que uno debe tocar puertas. Correcto, el networking, a eso te refieres. Ok, a ver. Por ejemplo, no se trata de estar mandando currículums por mandar currículums, porque muchas veces llega a una bolsa vacía. Y nadie los lee. Nadie los lee, exactamente. Y no es, por ejemplo, decirle a tus amigos, mira, ¿sabes qué? Me he quedado sin trabajo, quiero que mandes mi currículum a tus contactos, porque nadie tiene tiempo y nadie va a hacerlo, porque realmente dicen, pero ¿cuál es tu fondo? No sé si tengo contactos que se asemejen a tu perfil. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar, por ejemplo, en las compañías que te interesan, y no buscar necesariamente a los reclutadores, sino al área que te interesa, y buscar a los gerentes del área y hacer una carta de presentación, ¿no? Le mando mi perfil, mi currículum, según su disponibilidad de tiempo, o quedo a su disposición si es que mi perfil entra al perfil de puesto. No, convencer en la pequeña carta de presentación, diciendo mi perfil cumple con el área que usted está buscando. Tal vez no esté el perfil abierto, pero tal vez sí, y tal vez ustedes entren en la curiosidad de la persona que lee, porque muchas veces no están contentos con su personal, tal vez lo quieren reemplazar. Claro. Entonces ustedes tienen que ser pero ¿cómo cazadores saber que ese extraño y ese desconocido te está escuchando? Bueno, no lo vas a saber, pero tal vez vas a tener la respuesta. Pero la idea es buscar las diferentes empresas y hacer una lista de todos tus contactos para que tú veas qué necesidades tienen, para ver si tú puedes ver con tu carta de presentación si ellos pueden movilizar tu currículum según tu pequeña carta de presentación. No vas a enviar tu currículum así nomás. Vas a ver si ellos tienen la necesidad, porque ellos son eslabones de otros contactos. Entonces tú tienes que hacer un análisis del mercado. No vas a mandar tu currículum solamente a selección @bolsa de trabajo. No te sirve de nada, ¿no? Y además, si tú ves que hay una posición en el LinkedIn, por ejemplo, o en CompuTrabajo, que te dicen mandar tu currículum a selección @tal, tú encárgate de buscar quién es la persona encargada del proceso, para que le llegue directamente el currículum a su correo, porque si no va a llegar
con muchos otros currículums. Claro, y de repente se pierde en el espacio. Bueno, Tatiana Cuadros nos está diciendo que hay que tocar puertas. Hay que tocar puertas. Ya, entonces tocamos la puerta y nos la abrieron. Sí. Ya, ¿qué hacemos? En el primer momento que nos abren la puerta, nosotros tenemos que dar la mano con seguridad. No podemos dar la mano así como dama antigua, porque muchas veces los hombres, cuando una mujer los entrevista, dan la mano de manera delicada, pensando que van a romper a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera imagen que dan. Entonces, eso no muestra seguridad. Muestra falta de liderazgo, falta de orientación de resultados, falta muchas competencias cuando tú das la mano. O sea, el lenguaje no verbal en una entrevista laboral es todo. También la apariencia. Entonces tú tienes que ir bien arreglado a una entrevista laboral. Porque, a ver, de manera inconsciente. O sea, no necesariamente que vas a tener las mejores ropas costosas, sino bien bañado, bien peinado. Exactamente, gracias por decirlo. Bien bañado, bien peinado, bien, porque lo que pasa, si tú no te da flojera, por ejemplo, peinarte, ¿ok? Y tú vas con el pelo recién lavado, ¿qué significa eso? Que no tienes tiempo para arreglarte. Significa que tú para ir a trabajar vas corriendo, que no organizas tu tiempo, no tienes planificación, que es una competencia, ¿no es cierto? Entonces, simplemente amárrate el pelo y listo, vas con el pelo amarrado. Entonces, te pones una ropa que no importa que sea de marca, no importa que sea fina, no importa, con tal de que se vea organizada, porque de manera inconsciente al reclutador le das un mensaje de las faltas de competencias que tú tienes, si no está una imagen completamente organizada. Ajá. ¿Okay? Entonces yo... Ahora, pero las personas, Tatiana, están nerviosas. Correcto. Entonces de repente estás bien arregladita, bien vestida, pero no sé qué. Sugiero... Tienes ansiedad porque quieres conseguir la chamba. Por eso sugiero que antes de tú prepares algún tipo de speech, pero para practicar y que te filmes. ¿Por qué? Porque antes en tu casa las personas pueden decirte muy bien, pero si tú te ves como te filmas, incluso vas a decir, esa no es mi voz. No me veo así. Te filmas y vas a escuchar cómo es tu voz realmente, cómo es tu expresión no verbal. Si, por ejemplo, frunces el ceño y esa sensación se la das al reclutador porque dice, esa persona es muy seria. Tú tienes que tener una sensación de que eres carismático, de que transmites una actitud positiva hacia el trabajo, porque si no eso también es una competencia de trabajo en equipo. ¿No? De que puedes planificar de manera coherente tus ideas y transmitirlas al grupo. Entonces tú tienes que ser una persona más carismática. Entonces yo sugiero que tú prepares un speech antes de ir a trabajar, para que tu ansiedad baje y tú puedas transmitir tus ideas de mejor manera en la entrevista, ¿no es cierto? ¿Y cómo se resuelven las preguntas incómodas? ¿Cómo se resuelven ¿A qué te refieres? Por ejemplo, una pregunta que te preguntan, ¿cuál es tu momento más triste en tu vida familiar? Por ejemplo. Ya, tú respondes... O las preguntas más personales, ¿no? Claro, es que el tema es que hoy en día la persona no solamente es la parte laboral, sino te tratan de preguntar las partes familiares porque quieren saber la parte más íntima, las partes blandas, para saber si es solamente cómo es la persona realmente, las habilidades blandas. Entonces, si te preguntan algo personal, por ejemplo, ¿cuál es el momento más triste de tu vida? ¿Qué es habilidad blanda? Las habilidades blandas son, por ejemplo, las competencias, las partes, orientación a los resultados, liderazgo, todas esas competencias. ¿Cuál es tu momento más triste? No vas a decir, por ejemplo, que tienes algún familiar con un problema de drogadicción o algún problema de ese tipo. Sino ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque van a decir, si tu hermano tiene un problema de drogadicción, probablemente tú también lo tengas y no lo estás diciendo. Ay, pero ese reclutador sería una bestia. No, ¿sabes qué Perdón, pasa? es que no, pues ya, discúlpame, Tatiana, pero si tú me dices, si yo tengo un hermano con adicción y de verdad me preguntas, ¿qué es lo que más te apena, Milagros? Que no es mi caso, yo diría, bueno, la verdad es que lo que más me está preocupando es mi hermano que tiene una adicción. Claro, yo he intentado ayudarlo, está en un tratamiento, pero si el reclutador piensa que yo también puedo ser una drogadicta, es una bestia. ¿Sabes qué pasa? O sea, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué mejor no lo uno obvias? tiene que fingir. No. ¿Por qué no lo obvias? ¿Por qué no dices algo mejor
no tan personal. Por eso no me gustan las entrevistas de trabajo. Escúchame, Milagros. No, es que mejor Tatiana, no lo dices ustedes algo tienen más? un esquema para fingir. ¿Cómo te vas a estar grabando? No vas a Hay que buscar la fingir. espontaneidad. No, lo que pasa es que si te expones a buscar la espontaneidad, Ajá. te estás exponiendo a que te digan, que asuman cosas. Entonces, ¿para qué esperar eso? ¿Por qué no dices algo más sutil, como algún recuerdo no tan fuerte como eso? Yo creo que hay que entrevistar a los reclutadores. Eso yo también estoy de acuerdo. Sí, porque hay también algunos estoy que de son bien acuerdo. raros. Yo, por ejemplo, tengo un curso para Ya. entrenar a los reclutadores Sí, para ver más claro, para que allá. no sean tan prejuiciosos. No solamente eso, sino para ver más allá, para ver a las personas como son realmente. Ese es el curso que yo estoy tratando de llegar al mercado. A ver, vamos a recibir llamadas. No, pero me ha dado pena, pues, que uno tenga que fingir sus momentos más tristes. ¿O será que...? Bueno, en fin, ya. Yo no soy la reclutadora. ¿Quién llama? No te escucho. Miguel de Surco, ¿tienes alguna pregunta para la doctora Tatiana Cuadros? ¿Cómo estás, Milagros? ¿Qué tal? Hola. Buen día. Sí, bueno, no es una pregunta, sino es una propia experiencia. A ver. Lastimosamente, bueno, por ejemplo, he ido a muchas entrevistas de trabajo. Mira, yo no soy profesional, ya no te voy a decir que soy profesional, no tengo mi carrera, pero muchas veces me he ido a entrevistas en las cuales, por ejemplo, para ventas, en general. Ya. La persona que te recluta, o la persona que está al otro lado, ya, no tiene ni la más mínima idea de lo que es una venta. Entonces se basa solamente a lo que ellos puedan haber aprendido en su formación psicológica y todo. Entonces, a veces uno dice, pero ¿qué reclutador me ha tocado? Solamente se limita a seguir su propio speech, no tiene un criterio suficiente para poder reclutar. Y eso pasa en varias empresas, ¿ah? Yo te puedo mencionar un montón, ¿ah? ¿Ya? Bastantes empresas que no tienen. Entonces, ahí está también el tema de que no, sí, ellos no tienen la misma. Muy bien, el expertise. capacidad, obviamente, Sí, de poder, Sí, Miguel, tienes toda la razón. Muchas veces el perfil no lo tienen claro en reclutamiento. Yo trabajaba en una empresa de electricidad que los perfiles eran tan complicados que tú tenías que entrevistarse con el cliente interno y saber de electricidad Claro, para saber. poder saber cómo era el perfil y el perfil de la persona que iba a ocupar el puesto. Entonces tú no puedes ir de frente a entrevistar a cualquier persona sin saber el perfil y tener mucho tino para entrevistar a las personas, porque son personas. Sí, ¿no es claro. cierto? Entonces, tener mucho Ya, tino. pero entonces volvamos a las preguntas incómodas. Correcto. Tú me estás diciendo de que no cuente todo. A ver, si es una entrevista laboral. No tengo por qué contar mis intimidades. No, exactamente. Ok. O sea, trata de permanecer, mientras menos cuentes, ¿Es mejor? O sea, trata de limitarte Claro, a lo que porque te pregunten. ¿qué pasa si tu esposo te acaba de sacar la vuelta y te dice, ¿no? ¿Cuál es su momento más triste? Me acabo de enterar de que mi marido me sacó la vuelta y pum. Pero imagínate, Milagros, tu marido te acaba de sacar la vuelta. Sí. Y tú, ¿cómo lo cuentas? Si tú lo cuentas como una historia de éxito, escúchame, si tú lo cuentas como una historia de éxito y O dices, sea, mejor que me haya dado cuenta ahora. exactamente. Claro. Si tú lo cuentas, mi esposo me sacó la vuelta, pero yo lo dejé, por ejemplo, o hice tal cosa para contrarrestar los efectos con mi familia, hice esto, excelente. Pero si tú te pones en plan de víctima, ojo, por favor, no se pongan en plan de víctima, porque a nadie les gusta contratar a nadie que sea víctima. ¿Ok? Ajá. Otra cosa importante, cuando tú vayas con tus amigos a Yo buscar odio a las trabajo, víctimas, sí. exactamente, cuando tú vayas a buscar trabajo, nunca te pongas en plan de víctima tampoco, diciendo, ay, estoy sin trabajo, me despidieron. A nadie les importan tus excusas. Sí. La vida no es de excusas. A todo el mundo les interesa escuchar tus goles. Tú eres un Pablo Guerrero para el mundo. Todo el mundo quiere escuchar tus éxitos. Así que tú habla de los éxitos que has logrado. En tus entrevistas laborales, habla de tus logros. O sea, Ay, cuánta además, rentabilidad Tatiana, tú has generado para la empresa. Claro. La rentabilidad, la productividad. En eso céntrate, por favor. Y además, Tatiana, todos hemos tenido problemas. Exactamente. Y no por eso estamos hundidos. Exactamente. Claro, está bien. 11:28 de la mañana. Rodolfo de Cercado le tiene una pregunta para la doctora Tatiana. Adelante, Rodolfo. Milagritos, ¿cómo Hola. está Milagritos, Rodolfo? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo está el futuro 9 de la selección, Joaquín? Ojalá, ¿no? Claro, pero patea bien, ¿ah? Patea bien la pelota. Ojalá, Dios te escuche. Ya, Rodolfo, ¿cuál es tu pregunta para la doctora Tatiana? Pero mire, hay momentos de discriminación también, porque muchas veces
hay gente que, por ejemplo, no va muy bien vestida, por decirlo. Ya. O muestra sus nervios, por ejemplo, sacándose conejos, o le suda la mano, ¿no? O le suda Está la bien, mano. es una buena pregunta. Claro, en ese caso, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo Muy bien. reaccionar? Doctora Tatiana, ¿qué pasa si tienes un tic nervioso y que se acrecenta, no sé, pues cierras un ojo, mueves la cabeza y de pronto estás en una entrevista de trabajo aquí, ¿qué puede pasar? O te sacas conejos. Sí. ¿Qué hacemos? Mira, el tema del lenguaje no verbal, como mencionaba, es muy importante. Entonces te voy a dar algunos consejos, ¿ok? Si vas a la entrevista, no juegues con tu corbata. No estés jugando con la corbata porque eso denota nerviosismo. No te reclines en el asiento porque también eso como que parece como si lo supieras todo. Claro, ¿ok? o mucha frescura. Pues, ¿no? Sí, no te estés tirando de encima de la mesa tampoco, ¿ya? Trata de mantener tus manos sobre la mesa ligeramente. ¿Okay? No estés jugando con tu pelo de un lado para el otro, porque si no, eso también muestra nerviosismo. Si no puedes dejar de agarrar del pelo, amárratelo, por favor. ¿Ok? Las uñas, Está muy por favor, bien, he visto en varias veces a mujeres que o se pintan una uña y la otra no la tienen pintada. Por favor, todo tiene que ser impecable, porque si no, pulcro, porque si no, la entrevistadora lo que va a hacer centrarse en tus uñas, no en tu entrevista. Todo tiene que ser la verdad es que pero no vayan con chicle, pues, ¿no? Exactamente, Claro. no vayas con chicle, porque lo que va a hacer es que va a estar mirando el chicle, el color del chicle, el olor del chicle, y no en tu entrevista. Tienes que hablar del contenido, tienes que hacer que se centre en tu contenido, no en tu apariencia. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿y si le suda la mano, si se pone muy nervioso, qué le recomiendas? Sí, ¿Cómo romper eso? Bueno, por eso tienes que practicar antes, ¿no? Ajá. Entonces, si practicas antes, la práctica hace a la perfección. Entonces, si tú ya has practicado antes, te aseguro que vas a estar más tranquilo. Entonces, yo he hecho varias sugerencias, mis videos en el canal de YouTube he enseñado. ¿Tienes un video? Tengo videos en mi página de YouTube ¿Cómo cómo dar la entrevista, Perfecto. de cómo hacer el currículum y varias otras entrevistas. Repítenos, por favor, el nombre de tu página. Tatiana para que- Coach, y también tengo mi fanpage, ¿no? De Tatiana Ajá. Coach en Facebook. Pero bueno, entonces yo he hecho un cuadrito que tiene Enrique también de cómo ser antes, durante y el lenguaje no verbal, que lo tengo para ti. Pero el tema es que no te pongas nervioso, porque es otra persona. Entonces Claro. lo que tú tienes que hacer es generar empatía con otra persona. Y algo muy importante, quiero decirte mi secreto, ¿ya? ¿Cuál es tu secreto? Le voy a decir tu secreto para que todos lo sepan, porque quiero ayudar a las personas. Cuando tú te des cuenta que tu trabajo es trascendente, ¿ok? Tú le des trascendencia a tu trabajo, eso va a hacer que le des importancia a lo que haces. Así es. Entonces la otra persona no va a seas ser el banquero más famoso del mundo o el hombre, o sea, yo respeto, mira, desde el jardinero hasta el Exactamente. presidente de la República. Y el jardinero tiene tanto valor a la hora de pedir un trabajo como un funcionario Escúchame, ¿no? Milagros. Si una banquero, por empleada doméstica le da trascendencia a su trabajo. Ay, lo contratas al toque. ¿Sabes por qué? Porque después todas limpian el baño. Pero si tú dices que por qué tu trabajo es más importante que el resto de las empleadas domésticas y dices, porque yo salvo vidas, ¿cómo? Ningún niño se ha muerto porque yo limpio bien el baño. Claro, es otra cosa. Te das cuenta, a ella la contratas. Yo siempre que hago una entrevista que hace mucho tiempo que tengo solo unas nanas, ¿no? Conmigo, pero cuando hacía entrevistas, una de las primeras preguntas que les hacía era, ¿por qué cuidas niños? Exactamente. Claro, es una pregunta bien abierta para ver por qué están cuidando niños. No por plata, porque si era por plata, next, ¿no? Claro. Por plata no todo se hace en la vida, ¿no? Exactamente, pero si tú le das la importancia, Sí, estoy es lo de que acuerdo. marca La la diferencia. trascendencia. Entonces te das cuenta que en ese momento dejas de tener nervios y ya pasas. Explicas tu pasión. Explicas la pasión y eso marca la diferencia entre tú, tu ventaja competitiva entre tú y otro candidato. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Vamos a Gracias. invitarte para hablar de otros temas, ya que eres psicóloga clínica organizacional. Muchísimas gracias, Milagros.